Muy bien, estamos estudiando las iglesias del Apocalipsis, sacando pensamientos de cada una de ellas, porque son mensajes muy ad hoc a el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Y abran sus Biblias, los que la trajeron, en el capítulo 3 del Apocalipsis, porque estamos viendo la segunda parte de la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia que se le conoce como la iglesia que tenía nombre, que vivía, pero que estaba muerta. Y así como también hay cristianos que dicen de la boca para afuera, soy cristiano, ante los ojos del mundo, Dios sabe que muchos de los que nos escuchan están muertos. Son cadáveres vivientes espiritualmente hablando. Y Jesucristo, no nos sorprendamos, nos advirtió en la Biblia, en la mayor parte de las parábolas, principalmente el capítulo 13 de Mateo, donde él habla que la iglesia es una siembra de cizaña con trigo. Así que todas las iglesias en el mundo entero, locales, porque la iglesia es la iglesia invisible universal, que solamente Dios conoce cuántos de cada iglesia local son realmente regenerados, bautizados con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, y cuántos de los millones que van a iglesias que se llaman cristianas tienen una relación personal, viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Aquí solo Dios lo sabe. Pero dadas estas circunstancias de que muchas personas viven engañadas, creyendo que son algo cuando no lo son, la única forma de poder averiguar que yo estoy engañado, porque yo no lo voy a averiguar si no estuviera engañado. El engaño te hace creer que estás bien, y tienes que tener algo que te pueda hacer reaccionar y darte cuenta de tu condición en la que te encuentras delante de Dios. Y esto que nos hace reaccionar se llama la Biblia. Cuando la Biblia es predicada, es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los tuétanos y los huesos los hace a un lado espiritualmente hablando, y nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios. Por eso, dichosos y felices todos ustedes que escuchan la palabra, que tienen la oportunidad de poder venir y reflexionar media hora, 40 minutos tal vez a la semana con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos endereza. Ya una semana ya me brinqué las trancas, ya perdimos la brújula y nos comenzamos a engañar creyendo que estamos bien. Y la Biblia nos confronta, nos redarguye, nos convence, nos abre el entendimiento para que podamos decir en esta mañana: Señor, perdóname, perdóname, porque lo que estoy oyendo me lo aplico a mi vida, me estoy poniendo el saco porque me queda a mí, y te pido perdón porque no quiero salir hoy mismo por esa puerta sin salir como yo entré. La Biblia nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta iglesia de Sardis es un ejemplo para muchas iglesias del siglo XXI, de millones de personas que van a la iglesia y nunca, jamás, ni siquiera saben ni comprendieron lo que significa la palabra arrepentimiento. Decíamos en la conferencia anterior que tenemos dos ejemplos en la Biblia, Pedro y Judas, y los dos fueron culpables de alta traición. Pedro y Judas negaron a Cristo, los dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque la Biblia usa en el castellano la palabra arrepentimiento. Sin embargo, en el griego existe el remordimiento nada más. Entonces tenemos que entender la diferencia entre una persona que dice: ay, Dios mío, me arrepiento de haber cometido adulterio. ¿Por qué? Porque voy a manchar mi nombre, y porque se va a hacer esto público, mis hijos lo van a alimentar. Y esa persona le da tristeza lo que hizo, no por haber ofendido a Dios, sino por las consecuencias de su pecado. Entonces eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento, 2 Corintios 7:9, es aquel que te convence de tu tristeza, que viene de Dios,
que has ofendido a Dios y que claro que la cosecha la recogemos, pero que sin embargo tú te reconoces como David: he pecado contra Dios cuando cometió adulterio con Betsabé. Fue lo primero que dijo: contra ti he pecado, Señor. Y ese es el arrepentimiento. Pedro se arrepintió y lloró por sus pecados. Pero si Judas se hubiera arrepentido de acuerdo al arrepentimiento bíblico, Judas no hubiera aventado las monedas, ni se hubiera ahorcado, ni suicidado o quitado la vida. ¿Por qué se quitó la vida y por qué aventó las monedas? Porque no creía que Jesús le podía perdonar sus pecados. Había creído, pero no había seguido a Jesús. En Juan 8, 31 y 32 dice la Biblia que Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, no todos los cristianos son discípulos. Un discípulo sí es cristiano, porque la palabra discípulo, matetus, en el griego, significa el que sigue a otro. Entonces hay cristianos que siguen a Jesús de lejos, nada más el domingo. Ahorita ya vieron que el Barcelona le dio una goliza al Real Madrid 5-1. Y pues qué bueno que viene al segundo servicio de perdida, ¿no? Pero digo, o sea, nada más el domingo se acuerdan de Dios y entre semana no tienes ninguna relación con Él a través de la Biblia. Entonces no eres un discípulo, te dices cristiano y estás muerto. Porque una persona que vive y que ha sido regenerada por el Espíritu Santo no puede, como un niño no puede dejar de pegarse a al pecho de la mamá y sacar la leche. No, imposible, ¿verdad? Los primeros meses del bebé es chupar, 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 chupar y dormir, 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 chupar, 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 chupar y dormir. Es todo lo que un bebé hace, nada más. Pero ya cuando crece, ya comienza a comer diferente tipo de comida. Dice la Biblia que nosotros deseemos, segunda de Pedro capítulo 2, como los niños recién nacidos, la leche espiritual. Si tú no tienes esta hambre de estar chupando y sabiendo que te hace falta y que ya no puedes enfrentar tu trabajo, ni tu escuela, ni tu matrimonio, sin estar cerca de Dios y pedirle a Dios su dirección, se puede dudar que tú tengas la vida espiritual. Y de eso se trata este mensaje a esta iglesia de Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, hay un remanente. Siempre habrá un pequeño grupo de verdaderos cristianos en todas las iglesias del mundo. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. En la conferencia anterior, que vimos la mitad de este mensaje, vimos que hay un arrepentimiento que no es real. Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel, el rey Saúl, Herodes, Judas Iscariote, son ejemplos de personalidades que llegaron a experimentar cierto dolor por lo que hicieron. Como Judas: he entregado a un hombre justo, ahí están esas monedas, se las entregó al sacerdote, sintió tristeza por lo que hizo, sintió dolor, pero no se arrepintió. No reconoció que había ofendido a Dios y que Jesús era el único que lo podía perdonar. Hay una fe que es ficticia también. La Biblia nos dice que muchas personas siguieron a Jesús al principio. Vean ustedes en Juan capítulo 2, pero que sin embargo no habían creído en Él. Dice Juan 2, 23 y 24. Escuchen:
estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y cuando ustedes leen la Biblia sin tomar el contexto, inmediatamente los califican como cristianos. Pero vamos a ver que el simple hecho de creer en Jesús no te da la vida eterna, ni el perdón de pecados, ni la vida espiritual, porque el diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2 que hasta los demonios les ganan a muchos cristianos, porque dice que creen y tiemblan. Ahí, cuando se apareció Cristo en Galilea, ¿quiénes fueron los primeros que le dijeron: tú eres el Hijo de Dios? Los demonios. Entonces los demonios creen también y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, si tú dices que crees pero no obedeces, tu creencia es una fe ficticia. Así como dices, pues creo en Buda como un personaje, creo que la Virgen María existió, creo que el rey de España es el príncipe Felipe porque lo he visto en la televisión, creo que Jesús nació en Belén, y hasta ahí te quedas con un concepto intelectual. Esa creencia no es fe. Lo que es la fe es hasta que comienzas a obedecer lo que crees. Estando Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en su nombre, creyeron viendo, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y así vamos a encontrar a muchas personas en el siglo XXI, amigos, familiares, que te van a contestar: yo sí creo en Dios. Contéstales inmediatamente: ¿en cuál Dios? ¿Crees en Dios? También el diablo cree en Dios. Los hindúes tienen millones de dioses. Es que yo también tengo fe en Jesús. ¿En cuál Jesús? Según de Corintios 11 del 2 al 3 dice: hay Jesús, espíritus de Jesús que no son el de Jesús, y espíritus que no son el de Jesús tampoco. Y dice Pablo: cuídate de otro espíritu que no sea el espíritu de Jesús. ¿Cómo sabemos que es el de Jesús? Hasta que creemos en el Jesús de la Biblia y lo obedecemos. Si no, yo tengo parientes que llaman Jesús. Tú también tienes parientes que le dicen Chucho. Había una serie de televisión que se llamaba Chucho el Roto. O sea, tenemos que ubicarnos y tenemos que poder realmente ponernos en la posición en la que tenemos que entender la Biblia y entender lo que es el Evangelio de Cristo. Y no solamente creo en Dios, una señora viejita. Yo también creo en Dios. Le dije: pues ¿en cuál, doña Chole? ¿Cómo que en cuál? Pues en Dios. ¿En cuál? Le dije: porque los hindúes tienen millones de dioses, los griegos adoraban el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Tenían a Zeus, tenían a Artemisa. Entonces, ¿de qué Dios me está usted hablando? Yo creo en Jesús. ¿En cuál Jesús? ¿En el de la Biblia? Sí, ok, entonces lo sigues. Y no hay manera de seguirlo más que a través de la Biblia. No me digas que crees en Jesús y ni siquiera la lees, porque es otro Jesús que tú te has inventado y te has acomodado a tu propio gusto. Hay una santidad que no es real. Hay una fe que no es real. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8, Simón el mago? Dice que creyó viendo los milagros y después quería el Espíritu Santo para vender los milagros a la gente. Entonces, esa creencia que Simón el mago tuvo no es la fe bíblica. Hay un amor que no es real. Hay un amor que consiste en emociones, en palabras huecas que simulan un gran efecto. Como ahora escuchen esto, la asociación de pederastas. ¿Oíste bien? De pederastas en Estados Unidos reuniéndose para demandarle al gobierno que la clase de amor que ellos tienen no es hacia una mujer, tampoco es hacia un hombre, ni tampoco es hacia los animales, que es bestialismo, sino que el amor de ellos es a los niños. Y que por lo tanto se les conceda el derecho también con las retribuciones del ISSSTE, el Seguro Social. Imagínense nada más todas estas cosas que no se necesitan casar para poder tener esos derechos. Porque un matrimonio no puede ser legislado más que por el gobierno, por los jueces, por lo civil. Y
cuando se legisla un matrimonio o se emite el certificado de matrimonio, tiene que decir entre un hombre y una mujer, porque la palabra matrimonio es matriz, de ahí viene la palabra. Es para formar una familia entre un hombre y una mujer. Y tenemos que levantar la voz, santos de Dios. Los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. No te quedes callado en tu escuela, no te quedes callado en el gobierno, no te quedes callado en tu buffet, ni en el consultorio médico, ni en el sanatorio donde vives. Levanta la voz. Tenemos que hablar y tenemos que decir, así dice el Señor. Y tenemos no solamente la Biblia, tenemos la biología, tenemos la antropología, tenemos la genética, tenemos muchas cosas científicas para poder negar las abominaciones a las que la sociedad está llegando. Y si tú te quedas callado, perdiste tu sabor, porque Jesús dijo, somos la sal de la tierra. Y si nos quedamos callados, no sirves para nada más que para ser pisoteado y burlado con los hombres. Y es lo que el mundo quiere, que pensemos como ellos piensan. Y los pocos son los que hacen cambiar las cosas. Y tenemos que decir exactamente lo que la Biblia dice, porque vienen tiempos difíciles donde las situaciones se van a complicar. Y van a arrestar a psiquiatras, a doctores, a médicos, a deportistas, a comentaristas de televisión que estén en contra y se les llama homofóbicos. Pero porque no lo son. Pero en el hecho que a mí no me gusta la sopa de fideo y a ti te gusta la sopa de lentejas, no me tienes que hacer comer la sopa de lentejas. Y si no me gusta la sopa de lentejas, no soy homofóbico lentejuela. Por el amor de Dios. Nosotros amamos a todo mundo, amamos a todas las personas como son. Pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que están adoptando. Pero sí, odiamos así con la pasión que amamos a Dios, con esa misma pasión debemos odiar el mal. Amar el bien, odiar el mal, dice Romanos capítulo 2. Entonces tenemos que odiar como a un niño lo pueden destrozar. A los 2, 3 años. Les voy a contar rápidamente para seguir con este mensaje a la iglesia. El testimonio que acabo de recibir mi esposa y yo. Nos escribieron una carta a Estados Unidos con esta situación. Pastor Alducin, tenemos un hijo de 4 o 5 años que lo mandamos al kinder, a la escuela, casi a la primaria. Me reservo el nombre de la persona y de la escuela. Este niño, nuestro hijo, se conoció a un amiguito que tiene 2 papás. Entonces nuestro hijo, de una forma ingenua, ¿verdad? Sin malicia, le dijo al niño que tiene 2 papás, oye, ¿por qué no tienes tú una mamá como yo? Bueno, el niño que tiene 2 papás fue con sus papás y les dijo, en la escuela me preguntaron que por qué no tengo mamá. Este par de matrimonio de 2 hombres fueron a demandar al niño por discriminación. Caso real en el siglo XXI. Y querían hasta atacar la escuela porque no tenían derecho a su hijo decirle que por qué no tenía una mamá. Pues por el amor de Dios, son 2 criaturas de 5 años. ¿Cómo vas a culpar a un niño de discriminación? A ese punto hemos llegado. Hierve la sangre. Como decía Jesús, el celo por la casa de mi Padre me consume. La ira de Dios es una ira santa contra el pecado. No se vale que a los niños les hagan eso. No se vale. Destruirlos, dejarlos que crezcan, pero no adoctrinarlos y que ellos libremente, si a los 18 años quieren ser lo que quieran y aventarse de la torre latinoamericana y quieren suicidarse o quieren matarse o quieren ser homosexuales, esa es su decisión de ellos, pero no adoctrinarlos desde niños, por el amor de Dios. Jesús le dice a esta iglesia en el versículo 2, sé vigilante. Este es el consejo que se les da. En otras palabras, una persona que es un velador en nuestra sociedad es una persona que lo contratan regularmente de las 11 de la noche a las 7 de la mañana para trabajar en un edificio, una casa, un apartamento, lo que sea, y mantenerse con los ojos abiertos durante este periodo donde todos están durmiendo. Ese es un velador. Entonces, de ahí viene la palabra vigilante. Espiritualmente estamos aproximadamente como a las 12, 1 de la mañana en el mundo espiritual, donde las tinieblas son más densas. Entre las 12 y las 3 de la mañana son las tinieblas más densas del mundo.
Ya como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Comienza, o 5, comienza ya poquito a poquito a amanecer hasta que sale el resplandor del sol. Yo recuerdo cuando hace muchos años trabajaba ese turno en un hotel de las 11 a las, llegué y me pedí trabajo, estaba muchacho, bueno, lo contratamos de las 11 a las 7, fue el tiempo más difícil de mi vida, porque te descompone todo tu sistema en la noche y nunca te repones. Me tenía que levantar a las 5 de la tarde, llegar a mi casa a las 8, 9 de la mañana y dormirme todo el día para reponerme de toda la noche. Pero me acuerdo que las primeras semanas, como a las 1 o 2 de la mañana, pues entras así, ¿verdad? Yo estaba de bellboy, era el Hotel Camino Real en Polanco, ahí comencé de bellboy, y andaba yo para todos lados, y a las 2, 3 de la mañana, de repente, algo en el cerebro te comienza a traicionar, y me sentaba, y sin que me diera cuenta, de repente, ¡pum!, y me quedaba dormido. Y tenían que venir mis compañeros a despertarme para que el capitán de bellboys no me fuera a sancionar. Pero había algo en mi cerebro, ¿verdad? Son, los neurólogos nos pueden explicar que son como líquidos que se van acomodando, y en esa época te duermes porque ya te gana el sueño, porque ya no es normal para la circulación de la sangre ni el cuerpo humano. Entonces nos encontramos en esa hora más peligrosa de la humanidad, santos de Dios. Nos encontramos en un tiempo donde las tinieblas se están haciendo más densas cada vez. Pero a pesar de todas estas profecías que se ven contra el mundo y de todo lo horrible que la sociedad se está descomponiendo y la situación política, económica, militar en la que el mundo se encuentra, ayer la OTAN, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, mandaron 50,000 hombres a Noruega porque descubrieron que hay más de 10 o 15 submarinos rusos apuntando a Estados Unidos, a nuestros primos del norte. La OTAN no había despertado ya hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que en 1949 se formó, para impedir que hubiera más comunismo en Europa. Pues ahora, ayer mandaron ya 50,000 soldados a Noruega. O sea, se está incrementando la Guerra Fría, la que hace 2 semanas entramos ya, cuando la China ya le declaró la Guerra Fría a Estados Unidos y por la guerra comercial, y estamos en un mundo en tensión, donde ya submarinos, soldados por acá, ejercicios militares en el mar de Japón, ejercicios militares en Corea del Norte, amenazas de Irán contra Israel cada vez más en aumento. En el Líbano se encuentran cada vez más de 150,000 cohetes que están apuntando hacia Israel para estos próximos días o semanas. Irán, que hace la paz con Rusia y con Siria, Irak, Turquía, que se une a estas naciones, ya es Rusia, Siria, Irán y Turquía, estas 4 naciones que se profetizaron en Ezequiel 38 hace 2500 años, que estas 4 naciones se profetizaron, se unirían como el eje del mal para poder destruir el Medio Oriente, apoderarse del 65% de las reservas petroleras que están en Irak, en Arabia Saudita y en Irak, y controlar el mundo por el petróleo hacia el occidente. Y ahorita Europa no puede hacer nada, Europa se encuentra en el hoyo completamente ahorita. Ya España, Portugal, Italia y Grecia hundidas económicamente. Inglaterra les dice a la Unión Europea adiós con el famoso Brexit, que ya se pone en acción el año que entra, en los próximos meses. Y se queda Alemania como huerfanita con Francia, nada más ahí, ¿verdad? Ayudándolo a ver en qué. Y ya Alemania no puede subsidiar la economía de España, Portugal, Grecia e Italia. Entonces, se encuentra Europa en un punto en el que el mundo no se ha dado cuenta. Y escuchen esto: por cada europeo que nacen 7 musulmanes en Europa. Los musulmanes se reproducen como conejas, perdón. En otras palabras, Europa, de acuerdo a las estadísticas, en 12 años es un continente musulmán. Porque los europeos ya no se quieren reproducir, ya no tienen hijos. Es un continente, son sociedades de la tercera edad ya. Ya no hay niños en los europeos, ya no se quieren reproducir. Entonces se va a convertir en esto, y es el caldo de cultivo ideal para que surja el personaje que la Biblia profetizó hace más de 2000 años, que se llama la bestia y que se le conoce como el anticristo.
El anticristo ya nació en algún lado del mundo, está a punto de surgir, y Europa es el caldo de cultivo y el Medio Oriente para unirlos a los dos, porque esta es la forma como el anticristo surgirá como el gobernante mundial, uniendo el Medio Oriente con Europa en un tratado de paz por 7 años que él va a violar, pero ya no vamos a seguir con más profecías. Muy bien, sé vigilante, abramos los ojos. Hombres, abre los ojos con las mujeres que nos rodean. Abre los ojos con tus secretarias. Abre los ojos cuando vas de vacaciones. Mantengamos vigilantes con las películas que estamos viendo en Netflix, en videos, en la televisión, en el cine. Mantengámonos como soldados, atalayas, vigilantes, y acostumbrémonos y disciplinemos nuestra vida interior para cerrar los ojos en las situaciones o en las condiciones en las que yo sé que estoy viendo una mujer que me va a afectar mi matrimonio. Va a afectar tu noviazgo como tú veas a tu novia. Muchachas, vístanse con decencia con sus novios, porque la forma como tú te vistes atrae las tentaciones de los hombres. Hombres, respeten a sus novias. ¿Por qué? Abre los ojos. Estamos rodeados de peligros. Tú embarazas a tu novia y no sabes el problema que te metes por los próximos 10 o 15 años de tu vida. No te lo imaginas. Como decimos, no te la vas a acabar. ¿Y todo por qué? Por no estar vigilantes, con los ojos abiertos ante los problemas del mundo. Vean ustedes lo que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12. Dice así, capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 11 en adelante. Y conociendo el tiempo, versículo 11 al 14, que ya es hora de levantarnos del sueño. Está hablando con símbolos espirituales. Ya lee tu Biblia de las mañanas, ya ponte a orar. Toma a Dios en serio. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice Pablo, está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, a tu carne no le des alimento. ¿Se acuerdan del cuento que les contamos hace algún tiempo, entre un misionero que fue al África y se convirtió en jefe de la tribu en el África? Y entonces el misionero regresó a los 5 años y le dijo a este salvaje: ¿cómo va tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le contestó y le dijo al misionero: muy bien, he descubierto que tengo 2 tigres dentro de mí, uno bueno y uno malo. Y el misionero le preguntó: ¿y quién gana? Y el jefe de la tribu le contestó: al que alimento más. Dentro de nosotros hay un diablo y hay un santo. Velo en los chiquitos, velo en los niños. Pueden ser unos diablitos de primera y pues unos angelitos de primera. En los niños ves una maldad impresionante. No quiero. Y es el dictador de su casa a los 2, 3 años de edad. Y berrinchudos, y como reguiletes, y como no se ponen ahí en el suelo, y no quiero esto, quiero aquello. Y al mismo tiempo, unos angelitos lindos, y de repente cambian así con una voltereta y pueden manifestar la maldad más grande que puedas imaginar. Desde que nacemos nosotros traemos esas 2 naturalezas, solo que ellos son inocentes hasta el momento que adquieren la conciencia. Y estas 2 naturalezas, una nos traiciona. Se definen en Gálatas capítulo 5, la carne y el espíritu. ¿A quién alimentamos más? Los programas de televisión, lo que ves, las amistades que tú tienes, están alimentando lo bueno o lo malo de tu vida. Entonces, cuando te enfrentas con una tentación y tienes ya 1 mes con pornografía, 3 meses con pornografía, se te presenta el león y te comienza: te voy a comer. ¿Qué cosa va a ser? El tigre bueno: a ver, Jesucito mío, ¿qué Jesucito mío? Ni qué nada.
le has dado de comer al tigre malo durante tanto tiempo y le dice al tigre bueno, ¿verdad? Dentro de ti, cállese, y caes en tentación, en fornicación o en adulterio. ¿Por qué? Porque no tienes fuerzas para enfrentar los vicios, las drogas y los pecados sexuales. ¿Por qué no tienes fuerzas? Porque no te has alimentado de la palabra de Dios. Este es el alimento del Espíritu, del tigre bueno que tenemos delante de nosotros. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que alimentas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué amistades frecuentas? Es lo que determina tu filosofía, tu psicología y la forma como tú te conduces en tu familia, con tu novia, con tu novio, con tu matrimonio, con tus hijos, en tus negocios y en la sociedad. Tenemos que tener cuidado de saber cómo vigilamos nuestro tiempo. Y vemos ahora a continuación que le dice el Dios, ¿verdad? Acuérdate y arrepiéntete, porque vendré como ladrón. Cuando venga el rapto, repito, todos estos cristianos que llenaron, entre comillas, las iglesias locales y que van a llegar un domingo y no está ni el pastor, muchas veces hasta el pastor se va a quedar, porque ¿verdad? Hay de todo en el cristianismo, y te vas a dar cuenta que era verdad. Dios mío, ¿dónde está la familia Pérez? ¿Dónde está doña Chole? ¿Dónde están los niños? Y no están, pues millones de personas desaparecieron en el mundo. De repente, en lo menos pensado, desaparecimos del mundo millones de personas. Ya va a ser el lloro y el crujir de dientes. Te vas a lamentar con todo tu corazón porque te quedaste a los 7 años de la tribulación que se vienen en el mundo. Dice el versículo 4, pero tienes pocas personas, que es el remanente, que no han manchado sus vestiduras. Y el versículo 5, que me quiero detener un poco más en él, es un versículo que han usado muchas personas y hasta muchos cristianos para enseñar que se pierde la salvación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. La expresión libro de la vida aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Veamos una, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, versículo 32, Éxodo 32, 32, y se refiere siempre o casi siempre al censo que correspondía al pueblo de Israel, que fue objeto de las bendiciones de Dios. Dice Moisés que perdone su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Este es el libro de los vivientes, donde están escritos todas aquellas personas que han nacido, cosa también que se le negó a Moisés. Era el registro que daba como opción las bendiciones de Dios. Bajo el Nuevo Testamento, el concepto del libro de la vida tiene que ver siempre, como lo vamos a ver simbólicamente, con el registro de aquellas personas que han creído en Jesús y que son eternamente salvos. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego, dice Pablo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Las personas que ayudaban a Pablo, que servían a Pablo, y que Pablo dio testimonio que eran verdaderos cristianos, les dijo que sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Vayamos al Apocalipsis y veamos en el capítulo 13, versículo 8, que son las últimas frases donde aparece el libro de la vida, y veamos el contexto detrás que se encuentra de cada versículo. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, está hablando al anticristo, los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todos los que adoren al anticristo estaban escritos en el libro de los vivientes, pero no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué se llama la vida del Cordero? Porque es a quienes Jesús nos ha dado la vida eterna. Veamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 8.
la bestia que has visto, el anticristo, está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Vemos pues que tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de los vivientes, como en el Nuevo Testamento, podíamos nosotros descubrir que todos los del libro de la vida son cristianos verdaderos. Y aquí viene la pregunta que tenemos que contestar, y lo vamos a hacer de una forma teológica, exegética y bíblica. ¿Se puede perder la salvación? Es la pregunta de los 64,000 pesos. Algunas veces, muchas personas que enseñan esto, sigan con mucho cuidado, sin tomar en cuenta los demás versículos de la Biblia, sin considerar que la palabra de Dios es la suma de la verdad, sin acomodar precepto sobre precepto, escritura sobre escritura, comienzan a enseñar que la salvación se pierde, por ejemplo, y este versículo es uno de ellos. Y vamos a demostrar que enseña completamente lo contrario. Es necesario recordar cómo es la salvación. Efesios 2, 8, 9. Partimos desde abajo. Porque por gracia somos salvos por medio de las buenas obras. ¿Eso dice? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras. Si hay una sola obra antes de que yo me convierta y ya convertido, una sola condición de una obra que me haga ganar la salvación o perder la salvación, por el amor de Dios, ya no es gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. O sea, no hay nada que nos pueda merecer la gracia. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la fe en Cristo, y las obras que hacemos después de que somos cristianos no son para estarnos cuidando, guardando la salvación, son el fruto de la salvación. Si yo voy a estar después de ser cristiano cuidándome y vivo bajo el temor y atormentado que puedo perder la salvación, o que pueda haber un momento en que yo me aleje de Jesucristo, ya no podría yo vivir más que con ansiedad en mi vida, y tendría que arrancar todo el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Dios al que ama, cuero. Dios al que ama, disciplina. Que se brincó el chivo en las trancas, voy por él. Que se perdió una moneda, voy por ella. El hijo pródigo le dijo al papá: ya no quiero saber nada de ti, échame la feria, échame la plata, la lana, como le quieras llamar, y ahí nos vemos, papá. Y se fue el hijo pródigo a vivir en una provincia apartada, y ahí alimentó puercos y todo. Y mientras él estaba ahí alimentando puercos, lo desadoptó el padre. Nunca perdió la posición de hijo. El hijo se levantó y reaccionó y dijo: voy a ir con mi padre. Y cuando regresó con su padre, no estaba esperándolo con un bate de béisbol, ni para golpearlo, ni para castigarlo. Mi hijo era muerto, estaba separado de mí, mas ahora ha regresado, ha vuelto a vivir. Nunca perdió su condición de hijo. Y la Biblia está llena de estos ejemplos que no nos vamos a detener en ellos. Por cada versículo que se enseña que se pierde la salvación, hay 25 que enseñan lo contrario. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree y además se porte bien. Ni en la Biblia del Mormón está esto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida temporal. ¿Perdón? La vida eterna. Juan 5:24. Al que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. No se puede hacer algo irreversible de perder el sello del Espíritu Santo. Si nací de nuevo, no puedo regresar otra vez a otra condición. Imagínense a un niño que nazca a los 3 o 4 meses: no quiere vivir, que me regresen a la panza de mi mamá. Es irreversible el nacimiento, ¿verdad? O te mueres, pero es irreversible. Entonces, estos son ejemplos simplemente que podemos nosotros mencionar. Veamos las palabras de Dios en el Evangelio de Juan, que es Jesús. Cuando habla Jesús, es Dios. Él es el que está hablando. Dice Juan capítulo
10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos: hijo mío, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la espada, ni la desnudez, ni el hambre, ni los ángeles, ni los demonios, no hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Nada. Cuando un cristiano acepta a Jesucristo como su Señor verdaderamente, esa persona inmediatamente ha sido regenerada. Hay un cambio impresionante, invisible, que sucede dentro de nosotros, donde nuestra naturaleza, que tenía la tendencia de siempre el mal, se nos implanta una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. No somos dioses, pero tenemos la naturaleza divina del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a luchar contra el mal con el cual nacimos. Y esto lo podemos ver claramente, y es un pasaje que no hay absolutamente, yo siempre los he retado a mis hermanos teólogos a que lo puedan contradecir, que es Romanos capítulo 6 del 1 al 4. Escuchen lo que dice Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, noten el tiempo pasado de los verbos? La Biblia tiene que enseñarse fijándonos siempre, esto es imprescindible, en el tiempo de los verbos. Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Apúntalo, la palabra bautizo en el griego significa identificación o amalgamiento. Vamos a ver, los que hemos sido amalgamados, los que hemos sido unidos con Cristo, hemos sido amalgamados, hemos sido unidos con Él en su muerte. Cuando Jesús murió hace 2000 años, me está diciendo la Biblia que yo estaba ahí, que tú estabas ahí con Cristo. Cuando Cristo fue enterrado, lo vamos a ver, fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo resucitó, fuimos resucitados con Él, Efesios capítulo 2, y estamos ya estamos sentados con Él posicionalmente en el cielo. Mientras experimentalmente en la carne estamos luchando en la santificación. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. El que ha muerto ha sido justificado el pecado. Ya estamos con Cristo muertos y esto es irreversible. Cristo tendría que volver a morir si hay un pecado después de que yo sea cristiano que ya no tuviera perdón. Y el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no la puede cometer ningún cristiano. ¿Por qué? Porque es un pecado de ir en contra de la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52. Es el pecado que cometieron los fariseos. Los fariseos vieron los milagros, siguieron a Jesús, oyeron a Jesús y, escuchen, el día que Cristo hace el milagro más grande, Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Oye, qué milagro más grande, que un muerto que apestaba con 3 días de muerto sale de la tumba como si nada. Ese mismo día los fariseos planean matar a Jesús. Ya no había perdón para ellos. Cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, hay personas que no es cierto que, pues si yo veo que alguien se levanta de la silla de ruedas voy a creer, si yo veo un milagro voy a creer. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Por los milagros nadie se convierte. Pueden creer, no, pues sí, Dios existe. Perdón, ¿cuál Dios? Las emociones son afectadas. Me impactó. ¿Cuánto tiempo me va a durar esa emoción de haber visto a alguien levantarse de una silla de ruedas? ¿3 días? ¿Una semana? A las 2 semanas sigues igual.
Porque para que haya un cambio tenemos que ser nacidos de nuevo. Y nacidos de nuevo es, nadie nace más que a través de la predicación de la palabra, porque la fe es por el oír, no es por ver. El justo por la fe vivirá, no por lo que ve, sino por lo que oye. Y la fe es por la palabra de Dios. Por eso las campañas famosas de sanidad se llenan de miles de personas. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse viendo. Y se regresan a su casa y a la semana siguen iguales. Dice la Biblia claramente aquí en Romanos, el que estamos leyendo, versículo 4, porque somos sepultados otra vez en pasado juntamente con Él. La pregunta de los 64,000 pesos que hacemos es la siguiente: ¿a qué bautizo se está refiriendo Pablo? Al bautismo en agua. Si fuera el bautismo en agua, el bautismo salva. ¿Qué otro bautizo hay en la Biblia? Efesios 4, una fe, un bautismo. Un bautismo. El bautismo en agua es la representación de lo que ya sucedió en nuestras vidas. Cuando nos bajan en la alberca o en el mar o en la piscina o en la tina, donde nos están bautizando, estamos diciendo, estamos muriendo con Cristo y cuando nos sacan, estamos resucitando con Él. Es un símbolo externo de lo que ya sucedió internamente. Es lo que es el bautismo. Por eso es tan importante bautizarse, porque además lo tenemos que hacer en público para decirle a la gente, no me da vergüenza, me pongo el uniforme de soldado y soy seguidor de Jesucristo. Eso es lo que es el bautismo, un testimonio público. Pero si tú te mueres sin bautizarte, te vas al cielo también, porque no es por obras. Ahora, claro, perderá recompensa porque es un mandamiento y lo tenemos que hacer. Pero si no te dio tiempo a bautizarte y te mueres, te vas al cielo. El ladrón junto a la cruz no se pudo ni bautizar, ¿se acuerdan? No se pudo ni persignar siquiera, las manos las tenía clavadas. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 6, del 1 al 4, es algo completamente imbatible. No se puede discutir. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es la operación del Espíritu, donde Él nos amalgama cuando nacemos de nuevo, nos une, y ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si hay un cristiano que en el momento que nació de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, regenerado con el Espíritu Santo, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es un cristiano que no es cristiano. Está a la mitad. Entonces la cristiandad se divide: los que están bautizados con el Espíritu Santo y los que no están bautizados. Oye, ¿tú ya recibiste a Cristo? Sí. ¿Y recibiste el Espíritu Santo? Contéstales, claro. Si no hubiera recibido el Espíritu Santo, no soy cristiano. Porque el bautismo por el Espíritu Santo lo recibí en el momento de convertirme a Cristo, y fue lo que me unió a ti y a mí. Somos unidos, somos un cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Por un Espíritu hemos sido todos bautizados, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿De dónde sacaron pues de que la salvación se pierde y de que un cristiano necesita, después de haber sido sellado, nacido de nuevo, necesitar otra experiencia con el Espíritu Santo? Es como si naces y naces sin páncreas, o naces sin el hígado. Cuando nacemos enteritos, y cuando nacemos de nuevo, nada nos falta. Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Nada nos falta sino crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, rápidamente, las personas que enseñan que la salvación se pierde, se debe a la ignorancia impresionante de tres principales doctrinas bíblicas. Número 1, la expiación. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Por cuántos pecados Jesús realmente pagó? Nada más por los que antes de que yo era cristiano, y no pagó por todos los que voy a cometer. O sea, pagó por los cristianos pecados pasados, presentes y futuros. O si yo cometo un pecado después de que recibo a Cristo, ¿tendría que morir otra vez? ¿Por cuántos murió? Es increíble la ignorancia que hay de la expiación. Número 2, la doctrina de la gracia. Una sola obra que cuando llegue al cielo me diga Pedro, a ver, ¿por qué te voy a entrar? Por la fe, Pedro, pero además me porté bien. Ahí ya habría jactancia, ya teníamos de qué gloriarnos. Vamos a entrar como pobres. Dicen que la puerta del cielo es chaparrita, porque se pasa de rodillas. Tenemos que entrar humillados
Y las coronas que nos den se las vamos a entregar, Apocalipsis 4, a Dios. No merecemos nada, siervos inútiles somos. Y en tercer lugar, la doctrina de la justificación, que es la columna vertebral de la vida cristiana. Justificados por la fe, Romanos 5:1, tenemos gracia para Dios. El tribunal cósmico de Dios nos ha declarado justos sin serlo, santos sin serlo. Los buenos, los malos hemos sido hechos buenos, no por lo que hicimos ni por lo que hagamos, sino porque alguien en la cruz pagó por nosotros. Y cuando el cristiano se apropia de esa verdad, nos humilla. Ya no hay nada de qué jactarse ni de qué enorgullecerse. Vivimos humillados toda la vida, porque si no hubiera sido por su muerte en la cruz, estaríamos en el infierno. Finalmente, ¿qué está en riesgo para estas personas, hermanos nuestros, que creen que se pierde la salvación? Si nuestra salvación, número uno, depende de cualquier otra cosa que de la obra terminada en la cruz, no hemos comprendido lo que hizo Cristo en la cruz. Donde no hay seguridad que hemos sido aceptados por Dios, no hay paz. ¿Por qué? Porque donde no hay paz no hay gozo, y donde no hay gozo no podemos amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene seguridad de salvación está motivada por el temor. ¿Y habré perdido la salvación? ¿Y habré hecho esto para perder la salvación? Etcétera, etcétera. Y el temor y el amor son incompatibles. No podemos vivir en esta forma. Si los pecados que se cometen después de haber aceptado a Cristo anulan nuestra relación con Él, esos pecados no fueron cubiertos en la cruz. Además, la salvación por fe queda en riesgo, porque una vez que se le agregan buenas obras, ¿qué es lo que Roma enseña? ¿Qué enseña la doctrina romana? De ahí viene esta doctrina que se infiltró a la iglesia cristiana. Roma dice, por la fe somos salvos, además de la extremaunción, además de los que no sean pecados capitales, además de que antes de morir te pongan aceitito antes de morir, además de las misas gregorianas, ya que te mueras te sacamos del purgatorio con 5 o 6 misas gregorianas. Siempre le agregan algo a la obra de Cristo. Y eso no es lo que enseña la Biblia, es por la fe y por la gracia de Dios. Si existiera una sola condición de nuestra parte, entonces Dios dejaría de amarnos eternamente. Y la salvación no es eterna, es temporal. Y dice, les doy vida eterna. En la eternidad no hay tiempo pasado ni futuro. La eternidad es donde mora Dios. Y Dios nos ha transportado a la eternidad cuando somos salvados. No nos baja otra vez al punto donde nacimos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de la resurrección. El sello del Espíritu Santo no se nos puede quitar. Somos propiedad de Dios para toda la eternidad. Y el nuevo nacimiento es irreversible. No podemos dejar ya de regresar a la antigua condición en la que nos encontrábamos, porque decimos que perdemos la salvación. Efesios 1, hemos sido ya aceptados en Jesús por todos los siglos de los siglos de los siglos. Y finalmente, es vivir con una inseguridad y con la amenaza que algún día Dios nos puede abandonar. ¿Y qué si yo abandono a Dios? ¿Sabes el día que salieron de nosotros? 1 Juan 2, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El cristiano que se dijo cristiano, entre comillas, y de repente a los 2 o 3 años se va y sale de la iglesia y regresa como el perro al vómito y la puerca lavada a su lodo. Segunda de Pedro 2, al final los 2 últimos versículos. Esa persona, como el perro y como el puerco, ¿por qué se alejó de Dios? Porque el perro, cuando vomita, no puede evitar vomitar y comerse lo que vomitó. ¿Por qué? Porque es perro. Porque el puerco, oink, 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 le echas champú, Chanel y lo lavas y oink, 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 regresa al lodo. ¿Por qué? Pues porque es su naturaleza. Y Pedro lo está diciendo en su segunda carta, en el segundo capítulo. Así son los que abandonan a Cristo. ¿Por qué regresaron a su lodo y a su antigua vida? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Nunca nacieron de nuevo. Mentiras que eran cristianos. No perdieron la salvación. Nunca la tuvieron.
Y es el peligro por el cual nos alerta la iglesia de Sardis. Tienes nombre que vives y estás muerto. Vive ahora por la gracia de Dios. Invita a Jesús en este momento a tu corazón y asegúrate que tienes la salvación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.